la Bacanal Radiofònica. Aquí comença Empanada Cultural. Un programa cuinat per Pol Diver, Adriano Calero, Carles Martínez, des de Ràdio Fabra. Ahora que el otoño se ha comido al verano y sigue lloviendo sobre mojado, que la Diada y las fiestas de la Mercè ya forman parte del recuerdo y que las de Sants y Gracia son precuelas de dicha memoria, ahora que hasta el supuesto referéndum ha topado con su 4º aniversario, porque aquello que no se celebra se diluye en el tiempo, ahora que hasta el Ferran se vuelve a empanar, ahora tan solo nos queda superar la resaca de lo vivido a la cultural usanza, con un poco de reflexión y un mucho de palabrería. Y en vez de tirar de ejemplos santificables, como si al apelar a la espiritualidad aseguráramos que nos volveréis a ver un año más. Y es que mientras llega la Virgen del Pilar, o Santa Eulalia, recuperar alguna santa siempre facilitará cualquier continuidad. A la Mercè podemos despedirla para siempre, pues el mañana es muy incierto. O esperarla, tal vez tras un nuevo comienzo, en un futuro de número par, sin pandemia y sin mentecatos a los que nombrar. Porque queda claro que este verano nos ha dejado demasiado fuego que apagar. Y será por eso que sigue lloviendo, que lo de San Pedro es pura conciencia y voluntad. Y tal vez nombre a San Pedro cuando es a Santa Eulalia a quien debo recuperar. Porque todos sabemos que para la Mercè el fuego suele quedar relegado al artificio del piro musical y durante las fiestas son las lágrimas de Santa Eulalia las que encuentran su forma en más de una precipitación otoñal. Y a veces también torrencial. Y este año, aunque lluvia hemos tenido, las llamas se han hecho notar mucho más y en vez de quemar containers, han calcinado algún que otro coche particular. Como si no fuera suficiente, con toda esa lava que trazaba un camino de drama hasta llegar al mar. Y es que allí donde no llega el volcán, puebla la tierra el botellonero versión anormal, aquel que no sabe distinguir entre vandalismo o protesta y entre diversión o estupidez mental. Humanos a fin de cuenta, bien entrenados en la pandemia y en la fiesta popular. Y no seré yo quien defienda la urbana, siendo como es la evolución profesional de cualquier radical. Porque digo yo que hay momentos para la fiesta y otros para hacer la revolución. Y fiesta, ya no cultura, ni cine, ni conciencia social. Fiesta es aquello que se excusa con la santa y queda claro que empezamos mal la festividad. Y que conste que el cartel de Marica Fabre me pareció de lo mejor. Yo más bien me refiero al Día del Pregón. Un día ya olvidado que vale la pena rememorar. Un día en el que la activista Custodia Moreno venía a formular su discurso popular, pero en el que solo se oía la cacofonía sumatoria de proclamas tan diversas como el ya mítico fuera colado de nuestros barrios, als butiflés de los indepes, los gritos de un colectivo contrario a los desahucios, junto a los de una protesta contra la prostitución, otro por la dictadura comunista en Cuba, los trabajadores de BTV en huelga parcial y los infiltrados del CESIF en medio de Plaza Sant Jaume en plena lucha sindical, urbanos dentro y fuera del lugar. Todos ellos cargándose el pistoletazo de salida de la celebración, pero justificándose en la lucha por un mundo mejor. En fin, que en el fondo es más bien una Mercè para olvidar, pero ya os aviso que las fiestas de este año durarán como mínimo 1 hora más. Hablaremos de santas, de Mercè, Lourdes y el Papa, de estas y de otras ficciones. Así que pónganse el pitet, que comienza la empanada cultural. Bueno. Crec que ha sigut l'editorial més jocs florals que hem fet. És probable. Un poquito de todo y nada, ¿no? Un poquito de todo y nada. ¿Qué es això? Exacto, esto es lo más importante. Hola, què tal a tothom? He tornat. Si me llegan a avisar con tiempo... Catalanes, empanats... Sí. Estic aquí una estoneta. Davant. O sigui, sí, hem de girar el nostre cap per veure-la. Fora de lloc perquè està l'Oriol. Hola, Oriol, què tal? Muy buenas. Hola. Pero que me quede claro una cosa. Vuelves por el tema de la Mercè, vuelves porque te llamas Carles Martínez en la intro, vuelves porque... Bueno, si vols explicar porque te llama el tema del fuego, la lava o... Expliquem la veritat, Adriano, de per què he tornat? Yo creo que sí. ¿Por qué tal por Sant Celoni? No, Sant Celoni mola mucho. De hecho, es un nuevo destino cultural de las tardes. Es decir, hoy en día se llevan dos cosas. O vas a la radio, o escuchas Empanada Cultural, o te vas a Sant Celoni d'ida i vuelta. És un programa que ve amb la Renfe perquè ve molt tard. O sigui, aquest programa l'havíem d'haver fet fa una setmana. L'Adriano ha dit que les festes s'allargaran un dia més, una hora més. No, una hora más. Pues no, es una semana. Son 10 días y una hora más. Sí. Bueno, ¿qué va a pasar, Adriano? Si nos basamos en el pistoletazo de salida... No, yo me niego a que el tiempo avance. ¿No veis que soy un nostálgico? Que siempre miro atrás. No, sí. De hecho, es una putada que... bueno, una putada no, en el fondo. Supongo que es lo
mejor que ha podido pasar, pero que la lava haya llegado al mar finalmente. Sí, se frío un poco. Estaba escrito como que no llegaba al mar y finalmente ha llegado. Entonces, ja, servit per això, tio. Para corregir los errores. De fet, el Ferran, ara que parlem de coses religioses, el Ferran vindria a ser com el nuestro Cristo, no? Perquè el vam expulsar ja de la seva vida empanada, ha tornat i crec... No, ja no tens la idea de Cristo, ¿no? ¿O sí? No, de fet ja no la tenia quan vaig marxar. Ah, pues mira. Pero os diré una cosa, yo veo más esto, a ver, me estáis confundiendo, hasta yo que vengo a hacer el programa, ahora ya no sé si es un programa santificable o un programa... He venido yo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Va en esa línea? ¿Estamos en esta onda o estamos en un programa radical? Porque es que yo me he ido confundiendo con tanta ida y venida, con tanto Sanceló, fiestas, fuego, que al final... Potser ens haurem de posar a explicar què farem avui també, ¿no? Sí, porque yo por un momento me has dicho aquí que viene Ferran con esta mirada así propia de la religión y tienes algo casi de papa, pero de papa de estos de papada, Rusia, de los protestantes, un poco. Te pongo un gorrito aquí bueno y un ortodoxo potente. I què tal? Ho faré jo perquè veig que no ho feu. No, és que l'Adrià ho està allargant. No, és que jo és el que us digo, jo me ligo. I dic, sembla que estiguis creant un fil, no? Un fil de Twitter. Ara ja no sé què esteu fent, primer. Si feu xarxes o menú del dia, què feu? Fem xarxes. Adelante. Ara, venga. Ens podreu trobar a Facebook Empanada Cultural, Twitter Empanada Cultura sense L, Instagram Empanada Cultural, tots els podcasts a Spotify i els videocasts a YouTube. Menú del dia. Saps què passa? Que no estic acostumat a estar aquí davant i no sé com aneu a res. Estàs perdido. Normalment us tallo tirant la música. Però tu veus que com a convidat ja sé que després estarà pensant mierda, este programa s'ha ido a la mierda sin mi, això ho sabem tots. Però avui comencem amb un plat bastant fort. Però por eso vuelve. Avui comencem amb una fabada que repetirà bastant, que és... de fet parlarem de la figura més potser més el gran portaveu, no? De Déu. Després de Déu? Després de Déu ja... Sí, su santidad, no? No, su hijo ja hem dit que... Su santidad el papa. Su santidad el papa, però portem un papa una mica diferent, perquè si ve de la mà del nostre queridíssimo Alejandro Jodorowsky, altrament dit Jodorowsky, Jodorowsky, no? Que és el còmic El Papa Terrible, d'acord? Que el tenim aquí, si esteu mirant i si esteu escoltant, pues ho podeu fer a Va Google. por la segunda edición, es lo que puedo ver. Sí, de fet ja explicarem perquè això van ser petits tomos que han recopilat en un integral. Molt interessant. Vale, ja entrarem perquè té bastanta tela. Aquí poca santidad, ¿Veremos? Sí, poca santidad. Es terrible. Es terrible. Pues yo en cambio sí que tiro por santas, Y no os penséis, la Merced es cierto, ya ha quedado atrás, ¿no? Dejemos la nostalgia, ha quedado atrás, así que miremos más hacia el futuro. Vamos a mirar hacia el futuro y hacia el otro lado de los Pirineos, al sur de Francia, es decir, vamos a mirar a Lourdes. A Nuestra Señora de Lourdes. Y en el fondo no porque os venga aquí a hablar ahora del parque de atracciones tan interesante que se mueve, ¿no? Ese parque de atracciones del catolicismo que se mueve en la población del sur de Francia, sino que vamos a hablar de una película que lleva precisamente ese nombre por título. Lourdes, de Jessica Hausner, pedazo de directora austriaca que ya nos ha regalado unas cuantas películas. Sí, creo que igual aquí salió por Little Joe, luego lo mencionaremos, pero sin lugar a dudas es una mirada muy interesante también y evidentemente seguramente tan crítica como la que vamos a encontrar. No está tanto la crítica en Lourdes o en la tradición que ha podido generar, sino en sus fieles, ¿no? En cómo la humanidad a veces predica un discurso, pero lo pone en práctica de una manera muy diferente. Atacar el de baix en comptes del de dalt. Muy interesante, ya verás. Sí, porque al final la Iglesia, ¿quién la forma? ¿No? La Iglesia, siempre se habla de la Iglesia como una gran entidad, ¿no? Poderosa, y puede que en el pasado sí lo fuera, pero a la hora de la verdad, si se mantiene, es gracias a sus fieles. Las mentiras se mantienen porque hay gente dispuesta a creérselas. Exacto. Sí. Està bé perquè començarem molt amunt i anirem cap al subsuelo de la gente pobre, ¿no? Sí, exacto. Desgraciados. Bueno, como decía Woody Allen, ¿no? Que en esta vida hay desgraciados y miserables, ¿no? Es decir, y decía que unos eran auténticos depresivos y otros eran gente pues con problemas mecànicos, mutilados, mentales, intelectuals. Sí. M'havia desacostumat a que sortís Woody Allen. Quan tardarà en sortir Kim Ki-doo? Bueno, no és Kim Ki-doo. Ja. Pero bueno, tiremos por Jodorowsky. Sí. Jodorowsky, sisplau. Tirem cap aquí. Anem-hi. Còmics. Doncs sí. El detectiu Conan. El detectiu Conan. Forever and ever. És el primer cop que sona? No, ja havia sonat a l'últim programa. És que no ens escolta ja el Ferran. Pero no veáis que... Sí, ya lo veo. No, perdona, escolti, no.
El tema és que Pol em va estar consultant què t'agrada més, aquesta versió o aquesta de Jo vaig Conan? estar fent cortes chapuceros fins que las va sortir. miserias aún. Vamos a sacar las miserias del Papa y de Lourdes. Papales, sí. Las nuestras no. Doncs, si no sou com el Ferran i us heu escoltat altres programes d'Empanada, sabreu que hem portat altres cops Blankets, no? O l'Extrema Unción. De fet, dos còmics que sí que parlen molt de la religió, però des del punt de vista bastant diferents. Blankets és aquella, no sé si recordareu, del Craig Thompson, aquell xaval que fa, no? una mena de introspecció, cap a què és la religió, no? I jo, que he estat criat tant en la fe cristiana, tinc certs dubtes. I l'Extrema Unción vendria a ser al revés, no? Una persona, un còmic en aquell cas, estil Ricky Gervais, no? Ja consagrat, a punt de morir, que intenta obtenir l'extrema unció per expiar los pecados, no? De ser sempre al centre de les seves comèdies la destrucció total de la religió. Veo que t'interessa mucho la religió, ¿no? Sí, veig que últimament... que té dubtes. Sí. Bueno, però hem anat a los satánicos, no sé si te recordes del paripé que vam fer. Sí, buscas equilibrio. equilibrar la balanza. I vas portar Detectiu Conan, que també és bastant religiós. Molt, sí, és exacte, la teva religió. totalment. Pues avui portem aquest punt mig, que és que si alguna cosa ens ha ensenyat tota la gran història al Visual Solsona, que podríem fer una docusèrie radiofònica d'aquest senyor perquè té molta tela. De fet, ara estarem dient això i probablement dintre de 4 dies sortirà que, no sé, se confirma la secta... Ha protagonitzat alguna de Conradson. Con la de chicha que he metido en la editorial de Machambrat. Podria haver... T'has deixat. Jo l'he metido al Visual Solsona, mierda. Sí, perquè realment, home, és que allò té molta tela, però és que el que portem avui... Això sí que és canela, esto es canela. Però el que ens demostra fets com el del Visual Solsona és que el hábito no hace el monje. I aquí realment és on es demostra perfectament, en aquest cas, el papa, no? I avui toca parlar, per fi, no?, d'Alejandro Jodorowsky per nosaltres. I no de cinema, que ja sabem que ha fet coses, després la recuperarem, sinó amb el còmic, que és la seva, potser, gran vessant artística, no, que ha fet. I avui portem el seu papa, el Papa Terrible. Ferran ens està ensenyant com si ensenya el cartell en un ring de boxa. El vídeo. Llavors estem parlant que és el 18 d'agost de 1503, dia en què el papa Alejandro VI mor de cop. El dia següent comença aquest joc de trons per conquerir la Santa Seu. Aquí entra el nostre protagonista, el cardenal Giuliano della Rovere. No sé si... Com ho pronunciaríeu millor això? Bien. Sí? Giuliano della Rovere. Bueno, s'hauria de fer l'entonació aquesta. Que recorrerà el nepotisme, l'extorsió, violència per fer-se amb aquest càrrec, no? De fet, el còmic es basa en la figura de Papa Julio II, que potser... No sé si el coneixeu. Ah, no. Sí, preparado. Sí. Però molt més trillat. De fet, estem parlant de Jodorowsky. Pels que ho conegueu, sobretot en la vessant del còmic, sabeu que és un tio que trilla bastant les històries. I es diu, això ara parlo en la realitat, es diu que aquest tal Julio II va tenir la tira de fills, aventures amb homes joves, i inclús va anomenar cardenal un dels seus amants. De fet, això sí que s'il·lustra i molt sòrdidament en el còmic. Sí, te'l passo, Adriano. Anirem posant imatges perquè veureu que pàgina que obriu, pàgina que... Una fal·lació... Sí, bueno, això és el mínim, això. També us dic, no us pareu trobar una lliçó d'història típica tòpica perquè hi ha moltes llicències. Sí. Hi ha molt... No, però hi ha moltes coses que sí que són reals, o com a mínim dels escrits que surten d'aquesta figura, no?, d'aquest papa, però trobarien també certs anacronismes. Per exemple, surten molts personatges barrejats, alguns més o menys coetanis, o alguns que, per exemple, no podrien lo típic. No, per què aquest personatge, per exemple, surt Miguel Ángel? Per què el dibuixes en aquesta catedral si aquesta catedral és posterior a... No? Però al final són unes certes llicències per lligar aquest entramat, perquè és un entramat de moltíssims personatges que surten en aquest còmic. Personatges com Los Borgia, Miguel Ángel, que hem dit, Maquiavel actua com el seu home, com es diu? L'home de confiança, no? Aquesta mà dreta que li va confiar en tot, que és la mente pensante, no? Quasi aquesta ment també de guerra, no? És Maquiavel, sí, però inclús aquí és molt bo, perquè aquí et presenta el personatge protagonista, que és aquest papa terrible, com encara molt... Allò que diem maquiavélico, aquí hauríem de canviar-ho i dir-li... No? Del Giuliano. Sí, Giulianico. Roberénico. Exacte. Perquè Maquiavel acaba sent el que li posa molts cops al fre, de dir, ei, tio, potser... Quizá Dios no querría esto. No seas Giulianico. No seas Giulianico, ¿no? Sería un poco así.
exacte. Pero llavors, perdona que te interrumpa, Paul, porque hemos nombrado a Jodorowsky, se lo merece, evidentemente, es un grande a todos los niveles. Después entraremos a hablar de él. Sí, pero hostia, aquí toda creación de cómic, ¿no?, que firma Jodorowsky viene siempre en forma de tándem, entiendo, porque él se encarga más bien del discurso, ell normalment és el guionista, Jodorowsky, però sí que és veritat que aquest cop normalment ha treballat molt amb el dibuixant el Moebius. Moebius és qui jo crec que ha treballat més en el dibuix i té un dibuix que més se li nota moltíssim que és ell. Aquí, realment, pel que vaig estar veient, és un dibuixant molt jove, que es diu Theo, però que realment val molt la pena el dibuixar, com que ho anirem posant en pantalla, però és que realment és d'aquest dibuix com molt... També és aquest format molt franco-belga, no? Bueno, potser no tant, però... Panells grossos, sí, no? Dibuixos detallats... El detall, sí, hi ha molt de detall, m'he fixat en Abans això. li comentava al Ferran que a l'últim volum de tots, perquè això és un recopilatori, l'últim volum es nota que ja no hi ha tant detall perquè ja no és ell, ja no és el Theo. Llavors, clar, al canviar hi ha molta gent que es va queixar i això, però bueno, la història segueix sent la mateixa trilladíssima. Qui signa o qui dibuixa la part on no hi ha? Això no ho sé perquè crec que ho van fer diverses persones. No sé si és lo típic de... I l'autoria se l'han portat ell, perquè veig que està signat com a Tomo, com a Jodorowsky i Theo. Punt. Hauria ser també per disseny de personatges, que també t'acaben... Clar, que tu tens com la propietat. Crec que van tardar cert temps en fer l'últim de tots. Però bueno, en fi, que obriu per on obriu, ja us dic ara que és un còmic d'aquests que us diria per majors de 18 anys. És una llàstima, perquè ara estic pensant que podíem haver portat el so de Los Dos Rompes. No sé si ho pots emular tu, Ferran, o algo. Com és el so? Cling-clong. Vale, gràcies. Molt bé, perfecte. No, podríem dir que és per majors de 18 anys totalment. I una de les crítiques que li vaig trobar per internet, una persona deia: Jodorowsky es un genial constructor de historias, creador de climas y de desarrollo de personajes, con una obsesión enfermiza por el sexo anal, el desprecio a la iglesia, la magia y la filosofía marciana. Y aquí, amigos, tenemos algo de las dos últimas y un montón de las dos primeras. Que las dos primeras eran sexo anal... Sexo anal y desprecio a la iglesia. Estem parlant de que combina temàtiques, il·lustracions, com ara sodomia, masoquisme, incest, decapitacions i violència bastant extrema. No estem parlant d'algú gore perquè sí, o sigui, no és algo supergratuït, però sí que és veritat que és un tio que, pels que el conegueu ja sabeu que és... No tant en cinema també bastant, perquè La muntanya sagrada o Santa Sangre, aquestes, però sí que és veritat que és un tio que ha intentat sempre en el còmic buscar la provocació. És allò que diríem un infant terrible, aquest es tío. Es claramente un provocador pero total. Sí que es cierto que quizás en lo que yo le conozco en el cine, ¿no? Hay una provocación, pero siempre en un contexto de un discurso serio, fiable. Es decir, al final no hay una gratuïtat, ¿no? En lo que vemos. Té un discurs i una idea, no? També té molt d'oníric. Ell també moltes vegades. Sí, clar. I ell no es talla. És a dir, si vol donar una opinió per molt... Bueno, el que diu ell, provocar, no? Encara que siguin en contra, i a vegades a mi em dona la sensació que també ho fa expressament. No és lo que creo, però creo que hay que ir en contra d'esto. Això també m'ha donat sensació que a vegades ho ha fet, Jo crec que hi ha molta part dels seus guions que tenen tot aquest contingut d'anar contra... Bueno, anar en contra... Contra l'establert. Sí, però també el tema religiós, òbviament, estàs agafant la figura del papa. El mateix que comentàvem en l'últim programa dels Losers, amb el Joe Matt. Joe Matt el que fa és, s'agafa ell mateix com a prototip, estereotip, a rebutjar constantment, no? És a dir, aquest personatge no ens agrada, aquest personatge és el gran loser, no? Però alhora empatitzes mínimament, és el que comentaves tu l'altre cop, no? Empatitzes mínimament perquè és tan descabellat que li agafes com carinyo, no? Aquest personatge que és com, per favor. Bueno, porque se queda al margen de lo real o de lo verosímil, ¿no? Però aquí és molt difícil, és a dir, aquí és molt difícil perquè ell és realment el protagonista, tot i que Maquiavel és l'orador, o sigui, Maquiavel és el narrador... La voz en off, ¿no? Per así decirlo. Aprofito per dir, Maquiavel, la narració la fa constantment a un prostíbul de dones mega obeses. Sí, eso me he fijado, porque cuando has hablado del sexo anal he dicho, y de las tallas grandes también, ¿no? Es un amante. Pues Maquiavel és com que és una persona que recurrent, que de fet és com que per ser la mà dreta, un dels beneficis que té del papa és que el papa li dona accés a aquests prostíbuls. ¿Y esta siempre es el mismo día, que desde el mismo día recuerda? No,
són diferents, perquè hi ha un moment que diu, hòstia, feia molt que no ens veiem i ara perquè hi ha hagut una guerra pel mig. Pero siempre recuerda desde ese entorno. Es decir, lo que viene, ya ha pasado. lo que viene a explicar es que se siente muy cómodo en los prostíbulos para rememorar esas vivencias. Totalment. De fet, totes les dones estan allà, por favor, cuenta, i ell, bueno, pasa por aquí y luego que sigo nos dejamos contando. el cliffhanger. Sí, bueno, ja veieu que és... o sigui, és un tio provocador. Tampoc us penseu, hi ha molt, òbviament, tendeix molt més, estem parlant de relacions heterosexuals, no? Però tendeix moltíssim a relacions homosexuals, aquest còmic, moltíssim, i això encara fa més grotesca aquesta figura que us comentava del papa, no? Aquest papa que de portes en fora, a més, és un personatge molt radical en quant a molt violent en el sentit de, com a papa, no és aquella figura que coneixem de Joan Pau II, no? Que com una persona... Que no és que el Pol digui que tinguin res de grotesc les relacions homosexuals. Es refereix que és grotesc el fet de que l'Església... Claro, él viene siempre a... No, és que veig que Empanada l'heu descuidat una mica. Per favor. Hay que darle el tono adecuado, ¿no? Sí. No, però el que em refereixo és que tot el còmic està molt basat en portar a l'extrem el que... Bueno, al final ser un provocador és això, no? És portar a l'extrem a veure quanta gent va fent saltar el còmic, no? I va dient, esto no lo tolero, no? Pues aquí vindria a ser un còmic així, totalment. A Jesús no me lo toques. Exacte. Llavors, a partir de tot aquest amalgama de temes, el que vol és fer aquesta sàtira no només religiosa, sinó molt política, també. Us he fet el concepte aquest del Joc de Trons, no? Per aconseguir el poder al principi del còmic, això passa a les primeres pàgines, però hi ha moltíssima política. Entren molts polítics d'Espanya, d'Itàlia, òbviament, de tota Europa, també. Llavors, com aquestes maniobres brutes, no? Les traicions, tots aquests jocs... O sigui, està molt ben filat. Realment podríem dir que és com que estiguéssiu veient aquest House of Cards, bastant papal, ¿vale? Però amb un dibuix, no sé si el coneixeu, el Milo Manara. Sí. Pues, és clar, però no només per l'erotisme, sinó també per com treballa les històries amb l'erotisme, no? I aquest jo crec que és molt interessant. També és veritat que tu potser, si et poses a llegir aquest còmic i ell prèviament ja havia fet alguna molt semblant que es deia Los Borgia. És el que està basada en la sèrie dels Borgia, també? Si la sèrie està basada en el còmic. Sí. Hòstia, porque también la serie de los Borgia es famosa también por su erotismo añadido. Això sí que no ho sí, sé. pero diría que no. ¿No? Diría que no, que Jodorowsky no tiene nada que ver con los Borgia. Bueno, Jodorowsky, però ell va fer un volum així també dels Borgia amb el mateix rotllo eròtic i tal. És com si fos no cal que hagueu llegit los Borgia, però és com podria ser una continuació, com se li diu allò, una segona part... Bueno, sí, com la trilogía del corneto que parlàvem sempre, sí, ¿no? Que hi ha un nexe, però no és... Cuando decide hablar de los papas, ¿no? O sea, sí. ¿Qué opina Jodorowsky de los distintos papados un tanto controversiales que ha habido en la història? Sí. No, llavors, clar, aquesta història és aquesta típica de, això, els entramats polítics i tot, però ja us dic que Jodorowsky, a part de treballar amb els Borgia i de fer un gran amalgama de còmics també de l'estil, entrem a parlar una mica de qui és, no? Aquest personatge, perquè realment és un personatge. Bueno, aquí el coneixeu, ¿no? Tots, com a... Sobretot la figura... personalmente he ido... Sí, tomado, no, en serio. ¿Sí? Pero no porque haya ido a París a que me eche las cartas o que me haga la psicomagia, si lo comentaste, sino porque estuvo en Sitges presentando, creo que era el primer volumen de esta trilogía, de la cual se ha presentado solo las 2 primeras partes, ¿no? La autobiografía. Una trilogía totalmente autobiográfica que creo que a ti, a nivel cinematográfico, no te acabó de convencer. A mí me... Sí, era com es deia, allò és veritat. Que era que el hijo actúa como si fuera él. Bueno, es que el hijo actúa siempre. Es una película autobiográfica que bebe un poco de este realismo mágico que tanto le gusta a él, que tiene mucho de un folclore fantástico que él mismo crea y diseña, y que a la hora de la verdad es como un viaje onírico, como bien comentabas, ¿no, Ferran? Que también tiene estos rasgos su cine o su creación, pero que a la vez permite entender un poco su origen, su bagaje, su pasado. Lo que él te quiere decir. Pero exacto, evidentemente desde esta perspectiva... Es que abans has dit Jodorowsky. Totalmente distorsionada, que és ¿no? Jodorowsky. O sea, hay algo como muy distorsionado en... Has comentat jo d'allò, se sentien pajaritos, ¿no? No, es la banda sonora, de la película, no que mi móvil siempre apunta. Que abans comentaves que igual que Ai, no m'he quedat amb el nom, de l'autor del còmic de Losers, en Joe Matt, que s'utilitza a si mateix. Clar, abans has dit, jo pensant com Jodorowsky, no? Que s'utilitza, es projecta el seu gran ego, perquè el que té Jodorowsky és un ego. Sí, té molt d'ego. Té molt d'ego, però també pensem que és un d'aquests artistes, ara ja gran, però gran polifacètic, o sigui, aquest tio ha tocat al cinema, és guionista de còmics, n'ha fet la tira, és psicomag, que això ho havies dit, no? Psicomàgia. De fet, l'heu pogut veure potser al teatre a Barcelona, ha estat a diferents teatres fent aquests espectacles de psicomàgia, i una de les coses que jo pensava que era per això, que deies, Adriano, que potser el coneixies en persona per justament això, que és que ell és famós també
llegeix el futur amb les arrugues de l'anus. Te estoy llamando Jo dic, hòstia, potser li has ensenyat aquí el... Realmente, esto sí que no lo sabía. Mira que sabía cosas de Jodorowsky, pero no tenía ni idea. Si busqueu... Bueno, no sé si busqueu Jodorowsky. Si busqueu a YouTube. Pero, oye, me parece muy bien. Es una hora muy aceptable para buscar Jodorowsky ano. Y que no salga el ano de Jodorowsky, esperemos. Que es probable. Que es posible. Preferiría haciendo un tutorial de así se lee un culo. Así se lee. Le voy a añadir la palabra lectura. Unboxings. Le voy a añadir la palabra lectura, ¿vale? Lectura de ano por Jodorowsky. Bueno, tu ves buscant mentre al final, vas veient articles que diran un tarao, perquè hi ha molta gent que no el coneix i diu tarao. Por un lado tenemos, ¿no? las anillas que nos muestran la vida de un árbol, ¿no? Y después están los pliegues del ano que nos muestran nuestra propia vida. Es decir, hay una conexión ahí, ¿eh? Jo crec que sí. Perquè no tallaràs el braç d'algú. No, yo estoy aceptando todo está conectado, la boca y el culo. Todo estoy aceptando ya este planteamiento de Jodorowsky. Simplemente para matizar, este tío tiene 92 años. Y por otro lado, creo que es un rasgo muy potser haurà d'anar amb unes ulleres de cul de botella para llegir els culs. No, o sea, yo lo vi en directo hace 5 años y aún estaba totalmente lúcido, con un discurso que aplastaba a cualquier tío de nuestra edad o incluso menor. Es decir, realmente había una fortaleza y muchas veces esto que se pretende, ¿no? Cuando hablamos de gente con muchas capacidades y evidentemente con mucho ego, muchas veces el ego también es un sinónimo de pedantería y en este caso no. Era un tío aparentemente, bueno, poco lo conozco, muy humilde y que apostaba mucho por la vida, que en todo discurso siempre que ofrecía en forma de respuesta a las preguntas que había generado su película, siempre había como un discurso de aceptación personal, de aceptación del entorno y al final de la aceptación del futuro y por lo tanto esto sí como una apuesta por la vida que está bien, que a veces pues atraviesa pliegues de ano o psicomagia en París. Sí. No, a veure, de fet, us animo a veure entrevistes d'ell o el cas que ara volia comentar, o sigui, realment escoltar-lo parlar és molt xulo. O sigui, és un tio, a part que té el cervell allò, o sigui, el cap molt ben posat, però realment és com... No sé si sec, perquè si sec ja se li costa escoltar, però que també és aquella gent que també l'escoltaries bastanta estona. Però és que en aquest cas Jodorowsky está bastante... ¿Cómo es eso, Adriano? De rabiosa actualidad. No, es bastante más... Jodorowsky está bastante más centrado su discurso, es menos caótico, porque es menos pasional en la manera que ofrece sus ideas, ¿sabes? Aunque tiene mucho de pasión, cuando va hablando tiene ese puntito ya de los psicólogos sudamericanos, ¿no? Para que nos entendamos. Chileno, en el fondo. Però el que em referia és que ell també està de rabiosa actualitat perquè fa molt poc que s'ha estrenat Dune. O sigui, la nova adaptació d'aquest gran llibre que sempre és com el maldito, no? Perquè ja el va intentar... Bueno, ja el va intentar, no, el va adaptar David Lynch, firmant amb un altre nom, perquè madre de Dios, hi ha molta gent que li agrada, segurament a Ferran no, bueno, no, es una película recuperada ahora, m'agrada, sí, que estoy convencido que mucha gente que ahora esté en plan sorprendida por la adaptación de Villeneuve querrán recuperar, ¿cuál fue la primera aportación? Fer la comparativa, jo quan la vaig anar a veure al cine, la nova, vaig dir, anar fent la comparativa i dic, a veure, realment està molt, o sigui, a mi m'agrada molt més la Villeneuve, la nova, però també em vaig quedar una mica a mitges. O sigui, jo al sortir, és el que us vaig comentar, a mi estava en plan, hòstia, quin pel·lículon de ciència-ficció, i realment... Però em passa últimament al Villeneuve, com a Blade Runner, que és que surts pensant... Crec que he vist un espectacle, no un espectacle Nolan, però he vist un espectacle artístic i visual, però el contingut m'ha quedat com... Es un tipo de cine que obnubila, ¿no? En el visionado, pero que después conforme lo vas pensando... I a mesura que passen les hores i els dies pensava, hòstia, tampoc... O sigui, l'oblidaré. Suposo que el gran problema que tindran al cas de ser Dune, l'adaptació de la macronovel·la de Hebert, és que és precisament això, que és episòdic i se li deu notar molt. És que jo encara no l'he vist. Per cert, que és la primera part. De quantes? No se sap. No, teóricamente eran 2. Es que fa temps deien que eran 2 y una serie. A ver, pongamos un poco de orden, que yo me pierdo bastante con Dune, ¿no? O sea, tenemos 2 adaptaciones cinematográficas, que una es de David Lynch del 84, si no me equivoco, y ahora la reciente de Denis Villeneuve, ¿no? Sí, del franco-canadiense. Tot això bé, tota esta hilada, esta gran hilada, és perquè Jodorowsky un cop va triomfar bastant amb, per exemple, La muntanya sagrada, va començar a generar nous projectes i un dels que volia fer era Dune, no? L'adaptació. El tio es va anar recorrent, us recomano moltíssim el documental que es diu Jodorowsky's Dune, o sigui, el Dune de Jodorowsky. És espectacular, no sé si l'heu vist, però com a documental de cinema entrevisten lo que hubiera podido ser. Porque nunca llegó a haber una versión de Jodorowsky de Dune, no es va rodar mai, però sí que es va
fer tota la preproducció. De fet, circulava per Hollywood un gran totxo, una memòria. El tio havia parlat, per exemple, musicalment havia parlat amb Pink Floyd, estaven tots dins, amb Rolling Stones, sortia un dels jefes d'un planeta, era sí, los grandes de la época, ¿no? El Dalí, un altre era, jo què sé... El Harkonnen creo que era Dalí. Sí, era tot un gran amalgama. Que esa memoria que estás mencionando seguramente habrá servido para alguna de estas adaptaciones, ¿no? En algún momento Lynch o Villeneuve. La gran usurpació va ser Star Wars, perquè això va ser just abans de Star Wars i llavors van agafar molts dissenys per crear les naus. I després, un dels que estava era el Giger, que el Giger després va anar a fer Alien. Alien també, molts dissenys d'Alien venen d'allà. Es que heu de mirar el documental, de veritat. Es una memoria que nutre más bien otras películas de la época. Sí, perquè no li van deixar fer perquè deien que era massa enorme. Era massa enorme. Què passa? Llavors va dir que no lo hago, que no. Pues me voy a hacer el còmic, que també és lo meu. I llavors ell va fer una saga que es diu El Incal. El Incal és un totxo, és quasi us diria, no tant com Blankets, però és un totxo i a més és molt dens, és com hauria d'haver sigut, perquè Dune és molt dens, la història és molt densa. Llavors ell, a partir de El Incal, va començar a fer, i us ho recomano moltíssim, amb el Moebius, pues El Incal, Megalex, Metabarones, Tecnopadres, i va començar a fer totes aquestes subhistòries que té Dune, però no sent Dune, sinó la seva idea del que havia de ser la gran peli de ciencia ficción, sí. Bueno, la gran historia. Bueno, ahí me da la sensación que es cuando se dio cuenta de que, joder, hacer cine es demasiado complicado, y no es que el cómic sea fácil, pero que tenía muchas más posibilidades y libertad creativa, quizás enfrentándose a un còmic, no? Que no a la creació d'un còmic, que enfrentar-se al cinema deu estar, bueno, no, ja t'ho dic ara, està més corporativitzat, no? Llavors, haver de comptar amb qui has de comptar per poder fer una pel·li d'aquesta escala... Sí. Jo us dic, si veieu el documental, és que us encantarà a vosaltres. Us dic de però si el vaig veure amb tu. És que m'estàs dient... Pues em pensava que deies que no. No, però tu ara què tienes que decir, Jo el que no he vist és la Ferran? pel·li de l'actual. Aquí tienes que decir, sí, tío, y No, así però és vas veritat que no has vist la pel·li de Lynch. No, la de Lynch. La última. No he vist, vale. No he vist. Vale. Pues Adriano, tienes que mirar este documental. Claro, I per acabar, tornem al Papa Terrible, a més publicat per Norma, i el podeu trobar a Can Fabra, com no? Ahora cuando el torni, porque creo que no digas eso, porque este libro, sí. Os lo vais a esperar 2 semanas a que Adrián no se lo lea. Sí. ¿Que te lo llevas? Sí. No, que he hagut d'aplaçar la reserva, tío. No pasa nada, lo devolvemos y lo recuperamos. No, que ya hay 2 reservas ya. que no, que está muy solicitat, ahora tío. hablamos. Ahora hablamos. Bueno, siguiente. Venga, aquí le ¿Nos vamos ya? Sí. Pues venga, nada, tío. Oye, pero muy interesante la sección porque ha habido como en la editorial, ¿no? Chichapa en muchas direcciones. Cinema. Bueno, pues después de este papa, que no sabría decir si es terrible, si es cabrón, si es un adicto al sexo o si es peor que Maquiavelo, todo. Volvemos a las santas. Yo vuelvo a esa parte de la cual sí que podemos sacar provecho, no tanto en forma de fiesta, que ya hemos visto que no funciona, al menos con la Merced, sino pensando en el viaje, en el cambio, en las posibilidades. Porque ahora vamos a recuperar otra santa, en este caso ya mencionaba en la agenda que nos vamos al sur de Francia, al otro lado de nuestros queridos Pirineos, y llegamos a Lourdes, a esta población de 15.000 habitantes que tiene la particularidad de ir recibiendo millones cada año, cada vez menos, eso sí, porque parece que entre pandemias y que la religiosidad va bajando, hay más adeptos al Barça. Tocar las piedras ahora, no sé yo. Ya no se lleva tanto, esto ya no se lleva tanto, pero es interesante que dejemos claro, ¿no?, que vamos a hablar de Lourdes, la película, todo y que hay un Lourdes población, y evidentemente también hay una Lourdes, en este caso Nuestra Señora de Lourdes, que no deja de ser pues la Virgen María, supuestamente aparecida hace más de 160 años en esta población, ¿no? Así que por favor, Oriol, pongámosle tono a esta sección. Porque antes de meternos en materia cinematográfica, creo yo que vale la pena dedicarle unas palabras al lugar. Más que todo porque no sé si habéis podido ir a Lourdes vosotros. No. Yo sí he ido por curro, no por fe. Sí, por curro y por amistades. Sí, ¿No te dolía un poco? Me acabó pasando algo ahí, pero por fe, esto en otra sección. Y me alucinó. O sea, me alucinó desde una perspectiva de extrañeza total, porque no sabía si estaba en un destino religioso o en Salou, ¿no? Desde una perspectiva, es decir, compararlo al sol y playa de Salou, no lo hago por evidentemente ni por el clima ni por el espacio, sino por esa sensación de estar ante un parque de atracciones, ¿no? Ante una creación para la humanidad y para su propio disfrute.
disfrute. En este caso, evidentemente, bajo la clave de la religiosidad, ¿no? O sea, os transporto allí. Pensad que la infraestructura es la misma que la de muchos de estos destinos de sol y playa. Falta sitio en las fachadas para colgar letreros, no cabe ya ni un letrero ni una luz de neón más, y ya os podéis imaginar que la oferta ahí es gastronómica, restaurantes, bares, tienditas. Muy importante el tema de las tiendas, ¿no? Los souvenirs, porque allí no venden sombreros mexicanos como en la Rambla de Barcelona, pero bueno, te venden velitas, medallas, llaveros con las caras de los santos, y lo que es más importante, ahí el producto estrella son botellitas de plástico o de vidrio que llevan la forma de la figura de Bernadette. Luego mencionamos quién es Bernadette por si no lo sabéis, ¿no? Y todo Dios compra estas botellitas para irse a la gruta, a esta gruta de Massabielle, donde se supone que se apareció la santa, para llenarla del agua desabrada de allí, y bueno, como se supone que tiene un poder curativo, pues darle a la bebida, darle al agua, en este caso, como si fuera el whisky de una fiesta, ¿no? I ara es imaginad com ha canviat, i ara es comercialitza les sales de baño d'influencers, de tiktokers sí, y de streamers. Es que las influencers son las nuevas santas, no nos engañemos. Exacte, són els nous ídols. Pero ¿quiénes son, no? Para aquellos que no sepan, a ese público joven que nos sigue y que no tiene ni puta idea. ¿Has dicho Massabielle? ¿Bernadette? ¿Bernadette no es la de Big Bang Theory? ¿Quiénes son? Bueno, pues Massabielle es la gruta, que ya lo he mencionado, y Bernadette era una pastora. Yo estoy bastante hasta las narices de las pastoras porque, cuando hablamos de descubrimientos de santos y santas siempre ha sido por un pastor, claro, como se supone que se recorrían la zona forestal, porque aquí, no sé si lo sabéis, hemos hablado de Mercè. Santa Eulalia estaba triste, la hemos mencionado en forma de lluvia, pero sabéis que precisamente Santa Eulalia, esta mártir de la etapa romana de Barcelona, de Bárquino, era también una pastora. Y por eso ahora cuando vas a la catedral de Santa Eulalia, que tienes 13 gansos, ¿no?, que representan los 13 años de vida que tenía Santa Eulalia cuando la torturaron y la mataron, evidentemente con 13 castigos también, ¿no? Pero la Santa Eulalia no es la que meten en un barril de cristales. Exacto, entre otros castigos, castigos, ¿no? Pues si esa santa era pastora, aquí no estamos hablando tanto de la santa como tal, sino de esa persona que dice haber visto a la Virgen María, esta Nuestra Señora de Lourdes, en 18 ocasiones. Claro. Y esto, sí. Bueno, ya sabemos lo que pasaba en aquel entonces, ¿no? Ya sabemos que en aquel entonces la fábula, bueno, y aún hoy en día, ¿no?, la fábula del catolicismo siempre empieza con una aparición. Y digo yo que debe empezar con mucha droga y con mucho alucinógeno para poder acabar viendo. És que és veritat, perquè hi ha una teoria, precisament això que dius dels pastors i pagesos que veien la verge, de que el tema era el pa. El pa de l'època fermentava malament i clar, com que no se'ls hi passava, es veu que hi ha una mena de fong amb el pa, que és LSD directament. Llavors hi ha tota una teoria de que les visions són efectivament visions, però psicotròpiques. Raro es que no haya ningún hippie en la actualidad que esté buscando LSD a partir de la fermentación del pan, ¿no? Por eso lo de los panes y los peces. Sí, seguramente viene de ahí, ¿no? Pues bueno, esta pequeña Bernadette, esta pastora de 14 años, nos remonta al año 1858, al siglo XIX, y según ella, llegó a tener 18 apariciones marianas, que no marcianas, pero podría ser. Todo un récord, no nos engañemos, es un récord en cuanto a apariciones marianas, y al final fue aceptado, ¿no? Y además en estas apariciones también había un poco el hecho de que ella señalaba a la Virgen María, esa gruta de Massabielle, como fuente de curación para los enfermos gracias a, ¿no?, esa agua sagrada. Aparece la Virgen y dice, nena, ahí está el elixir, ahí está el elixir, ¿no? Y esto es lo que ha provocado que años mucho más tarde, ¿no? Mencionábamos que este pueblo de 15.000 habitantes pues recibe continuamente millones. Antes de todo este rollo de la pandemia, unos 5 millones de visitantes en un lugar bastante minúsculo, y os podéis imaginar cómo esto ha ido creciendo hasta el punto de que este es uno de los primeros casos donde la religión abraza la ciencia, porque cuando hablamos de milagros, en este caso no se contentan solo con decir sí, que yo lo vi, que me lo contaron, etcétera, etcétera. No, literalmente esta gente ha montado lo que se llama el Le Bureau de Constatation Médicale, lo que viene a decir la oficina de constataciones médicas. El certificado. Y el Comité Médico Internacional de Lourdes. Es decir, la ciencia abraza la religión por primera vez, y esta gente... ¿La ciencia abraza la religión o la religión pretende abrazar la ciencia? Evidentemente. Perquè una pregunta, Adriano. Aquest lloc es paga? Si tú para anar a aquest lloc has de pagar. No, o sea, es decir, tú puedes peregrinar hasta la gruta, tocar la piedrita santa, intentar... Lo que pagarás será la botellita de agua que compras para rellenar. Perquè no pots entrar tú amb una bezoia. Exacte. No, bueno, claro que puedes entrar. De hecho, o sea, es muy interesante
cómo la gruta está visible a todos. Es decir, no, como mucho tendrás que hacer una cola, pero siempre es en el exterior. Está en uno de los lados, ¿no?, de la gran construcción religiosa, y entonces en el fondo es accesible para todos. De hecho, ellos mismos, ¿no?, el recinto y todos los religiosos que forman parte de este lugar, ellos más que jactarse, ¿no?, de este gran parque de atracciones y de cómo llegan millones y billones, ellos hablan de cómo se ha creado en este lugar un espíritu especial, ¿no?, que contagia al visitante y lo hace de manera libre, sea agnóstico, ¿no?, o creyente. De hecho, ellos, ¿no?, llegan a decir que hay unos 70.000 peregrinos que, teniendo graves enfermedades, son acogidos por el santuario en un centro adaptado a sus necesidades y son asistidos por voluntarios que les acompañan hasta la gruta. Esto, ¿no?, esto es una secta. De manera gratuita, ¿no? Hay programas adaptados a su situación. Es decir, que las sillas de ruedas y las camillas forman parte de la peregrinación, tanto como los niños que corretean por el recinto o las tiendas, ¿no?, que yo os he comentado. Es decir, esta gente o estos religiosos recalcan continuamente que la invalidez en Lourdes no se oculta ni tampoco se reniega. Y este es el punto interesante y lo que nos lleva a la película. Y lo remarcan vendiéndote una silla de ruedas con unas llantas de la Virgen, ¿no? O sea, seguramente. De hecho, suena muy bien este discurso y algo de verdad hay, pero precisamente la película que hoy os traigo, esta Lourdes del 2009, dirigida por la gran Jessica Hausner, de quien ya os he dicho que hablaremos también, juega más bien a mostrar lo contrario. Juega más bien a mostrar la crueldad que hay, la crueldad humana intrínseca en este supuesto paraíso del milagro, y poco a poco nos va descubriendo las costuras de esta supuesta bondad católica, porque al final, como hemos dicho ya en un primer momento, la comunidad está formada por humanos, y los humanos, ¿cómo decirlo, no? Diremos que la peli deja en mejor lugar a la iglesia que a sus fieles, más que todo porque de la iglesia habla muy poco, se centra precisamente en la comunidad. Y es que Lourdes, ¿no?, esta peli de Hausner, nos ubica en uno de esos programas vacacionales para personas con movilidad reducida, me meto ya en la sinopsis, y nos presenta a Christine, ¿no?, su protagonista, una mujer enferma de esclerosis múltiple que lleva demasiado tiempo postrada en una silla de ruedas, ¿no?, y que viaja a Lourdes más buscando un cambio, una solución, algo de consuelo, sociabilidad, más que por un fervor religioso que realmente percibes que no reside en ella, ¿no? Y allí evidentemente se mezcla con otros enfermos, muchos en situaciones similares, pero ya lo decía aquella peli que me encanta, ¿no?, Old Boy, ¿no?, que el ríe y el mundo reirá contigo, llora y lo harás tú solo. Por mucho que la situación sea similar, allí, aunque encuentra otros enfermos y se mezcla con ellos, poco consuelo encuentra. Si algo encuentra, os lo voy descubriendo poco a poco, depende más de los apuestos voluntarios de la Orden de Malta, o incluso os diré, la Orden de Malta, que no deja de ser como la seguridad de Lourdes, ¿no? ¿La Orden de Malta no son también los guardias del Vaticano? Exacto. O sea, ¿no?, la Orden de Malta es esta gran orden religiosa que creo que está siempre en los ámbitos de seguridad, aunque aparentemente no, son como unos muy cool y muy cercana, ¿no? Pero que sí, que forman parte de toda esta seguridad religiosa, ¿no? Y no solo estos, ¿no?, por así decirlo, estos voluntarios militares, sino que voluntarios religiosos a modo de enfermeras. Y guapetes, ¿no? Es decir, ella se mezcla mucho con las enfermeras y con los apuestos hombres de la Orden de Malta. De Malta. Del coche. Malta, del Malta también. Y bueno, y poco a poco la peli avanza y ahí empiezan a surgir estos sentimientos, ¿no? El deseo, los celos, la envidia, la esperanza, la desconfianza, el miedo. Pero la peli lo sortea de manera muy interesante, es decir, no os imaginéis que está buscando ahí el drama y el resultado lacrimógeno, sino todo lo contrario. La peli se devanea con mucha sutileza sobre estos discursos y lo que va mostrando es más bien lo insostenible, ¿no?, de la situación. Deja que son planos largos, son planos fijos que dejan que la narración avance y poco a poco, ¿no?, conforme nos acercamos vamos viendo esa hipocresía, esa doble moral, el egoísmo, ¿no?, de esa propia comunidad que por mucho que esté llena de buenas intenciones, también como dice el refrán, ¿no?, están de camino hacia el infierno en el fondo. Y el timing yo creo que es fundamental en la obra de Hausner, no solo en esta película, lo veremos también como Little Joe es básico, el timing y el tono, evidentemente, que Hausner consigue en Lourdes, porque hace que la película se va construyendo a fuego lento y poco a poco nos va hablando de este relato de espiritualidad y supuesta bondad con la pausa y el análisis que requiere, pero que, como os decía, va descubriendo las miserias humanas que todos guardamos en el fondo y esa fragilidad, ¿no?, que nos acontece a todos por igual.
Y aunque hay una clara intención en el discurso, ese cinismo, ¿no?, que está siempre ahí como de soslayo, es interesante ver como, al tener un punto de vista tan natural la película, ¿no? És que és això, No sabes tú bien si estar ante la expectativa del posible milagro, si acercarte al personaje para aceptar la enfermedad, ¿no? Que al final, hostia, es una labor muy dura, ¿no? Es decir, todos los que hemos vivido parcialmente algún tipo de enfermedad sabemos lo duro que es esa aceptación. De fet, Adriano, a mi el que em va donar sensació al principi de la pel·lícula és que la protagonista no sembla ella al principi. Al principi sembla més la enfermera jefa, aquesta, por así decirlo, ¿no? Sí, però bueno, qui també l'acompanya també molt i això, i sembla que sigui ella la protagonista i la deixa com en un segon terme, tipo, bueno, esa gente que va pasando por aquí, que se intenta curar. Una más. Sí, bueno, porque ¿no? está muy bien el análisis o el retrato que hace de esa comunidad. Al final sí que hay una protagonista en nuestra historia, nos interesa entender esa comunidad a través de la mirada de Christine, pero a la hora de la verdad también no nos engañemos, estamos hablando de una comunidad y por lo tanto esa idea de coralidad creo que es básica para establecer el discurso de la peli. Pero ¿qué os parece si de hecho, ya que hemos anticipado tanta información, vámonos a escuchar el tráiler, aquellos que puedan también lo verán y démosle un poquito de voz a la protagonista? Me enfado a menudo. ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué no a otra? ¿Por qué yo? ¿Cree que alguien que puede utilizar las piernas es necesariamente más feliz? Recemos juntos. Señor, te lo rogamos, cura a esta joven, cura su alma, y si lo deseas, cura también su cuerpo. El Espíritu Santo, Jesús y la Virgen María están planeando a dónde se irán de vacaciones. El primero dice, tengo una idea, vamos a Belén. Jesús contesta, no, ya hemos ido muchas veces. El Espíritu Santo piensa y dice, ya está, vamos a Lourdes. La Virgen María da un salto y dice, sí, genial, ahí no he ido nunca. Me encanta el doblaje. Perdona, però al moment, és que m'he recordat el moment que diuen això de una persona con piernas no és més feliç. I el tio, o sigui, aquell moment és d'una impotència de dir, però com li estàs dient això? Que la tia la veus allà tota escanyolida, la pobra, a la que hi ha de rodes, que ja és com el punt de resignació total de dir, que li diu, li està dient, no te resignes. Lo que acabamos de escuchar, ¿no? De que dice, ¿cree usted que una mujer o que una persona que puede caminar es más feliz? Però quan t'ho diu un home que està allà tot... Claro, obvio. Ballant claqué. Sí, está Es que exacto, molaría que estuviera bailando mientras lo dice, ¿no? Estoy sudando. De hecho, vamos a empezar por la parte final del tráiler, ¿no? El chiste. Que es el chiste, ¿no? Es evidente que la peli también tiene chistes malos, pero lo gracioso de esto es ver cómo, a pesar de ese cinismo, ¿no? Que también, pues que chirría cuando ves esas dobles realidades y esos discursos también de aleccionadores, ¿no? Desde la religión, que Hauser no pierde de perspectiva al final pues esa responsabilidad casi con el género humano, ¿no? No viene aquí a aplastar a la fragilidad que nos caracteriza, sino que también va dando pequeñas dosis de ternura y de humor, tanto como cinismo y crueldad, ¿no? Un poco como la vida misma, al final. Y eso que hemos escuchado, que seguramente, pues sí, aquellos que lo puedan ver le darán un contexto mejor, pero al final no dejaba de ser un pez gordo de esta orden de Malta, que está en un momento ahí casi de sobremesa con un religioso, y que precisamente creo que es el religioso que estaba, ¿no?, en el confesionario con la prota, y una devota, y están esos tres, están charlando, están bromeando, y este señor cuenta esta broma sobre la Virgen, ¿no? La razón de por qué está el Espíritu Santo en Lourdes. Exacto, pero a que a la hora de la verdad funciona también pues esto, ¿no? Como para ver que esa figura de cierta responsabilidad al final es el primero que no cree en lo que está vendiendo, ¿no? Y es que hay momentos que son letales en esa dirección, ¿no? Cuando en la dirección del humor, cuando una de las propuestas que les dicen, ¿no? No podemos olvidar que al final pues hay una agenda, ¿no? No deja de ser un programa vacacional para personas en esta situación, y entonces es muy interesante cuando dicen, bueno, mañana podéis ir, o ahora, ¿no? En un rato podréis ir o a las piscinas o al confesionario. Sí. O cuando dicen, y mañana vamos a ir a la montaña, excursión a la montaña. Bueno, solo podrán acudir evidentemente los menos impedidos, ¿no? Es decir, pero todo este discurso está con una naturalidad y con una normalidad que te imaginas que es así en el programa diario de estas personas, ¿no? Pero bueno, simplemente dejar claro, ¿no?, esto, que el equilibrio entre el humor y la reflexión a mí me parece ideal, casi perfecto, y habéis escuchado, ¿no?, como al principio del tráiler era precisamente la protagonista, Christine, la que estaba reflexionando sobre su propio drama. Espero que por culpa del doblaje no
no se perciba como es realmente, ¿eh? Porque sí que hay veces que el humor también ya surge del propio doblaje, pero en el fondo hay muchísima sensibilidad en ese momento. La construcción del personaje me parece que denota un profundo conocimiento de este carácter efímero que tiene la felicidad, a fin de cuentas, ¿no? Hay veces que la película parece casi una ensoñación, y es conforme se va acercando a la posibilidad del milagro y por lo tanto a la posibilidad de la felicidad, no sabes muy bien si estás entre ese documento gélido en el que habías llegado, ¿no? O estás más como en un discurso onírico propio de Jodorowsky. Sense fer spoilers, per cert, avancem de que no llegiu la sinopsi de Film Affinity. Ni se os ocurra, porque lo cuentan todo, un poco más y sale bien al final. Sí. Però, sense fer spoilers, però hi ha moments cap a la recta final que els girs del personatge, o sigui, sense jo crec que l'actriu ho fa molt bé. Estamos hablando de Sylvie Testud. Però fa molt bé. Pedazo d'actriz. Però els canvis que fa només potser en mirades i això, hòstia, els canvis de la muntanya russa del que vas sentint és espectacular. A part de que me'n recordo del cinismo de los aplausos, eh? Bueno, aquesta pel·lícula hi ha molts moments que és de cop la gent... Os he dicho, ¿no?, que esta peli... Es tan cínica los aplaudimientos de esta peli. O sea, os he dicho que la peli se cuece a fuego lento, pero es que la secuencia final, sin ser tampoco que es que haya aquí truenos y petardos, no. O sea, sigue manteniendo ese tono así casi gélido, pero que en ese momento es de una explosión emocional y de ira y de muchos sentimientos encontrados, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Hostia, la actriz protagonista es una tía que hemos visto en muchas otras pelis, ¿eh? No es tan joven como parece, y de hecho a Christine, ¿no?, que es esta Sylvie Testud, la hemos visto en Suspiria, sin ser la Dakota Johnson y la protagonista ni nada, pero la hemos visto en Suspiria de Guadagnino, la hemos visto junto a Marion Cotillard en La Vie en Rose, o incluso en una peli hongkonesa de Johnny To, ¿vale? Es una tía que lleva 74 pelis como actriz, y cuando te enfrentas a ella aquí te estás enfrentando a ella por primera vez, o sea, encarna también el personaje que te olvidas de que ya la conocías, y tanto es así que evidentemente premiaron su labor. La premiaron como mejor actriz en los premios de cine europeo del 2010. Os recuerdo que es una peli del 2009, estreno del 2009, y no fue lo único que se llevó esta peli. De hecho, en Venecia se llevó el premio de la prensa cinematográfico, el FIPRESI, en el Festival de Venecia. En Sevilla se llevó la mejor película, en Suecia mejor película extranjera, y en Varsovia mejor película también, y seguramente otros premios, pero todos estos ya recaen un poquito más en la hazaña de la directora, ¿no? Y nos vamos a ir con ella, con Jessica Hausner, aunque simplemente mencionar que el trabajo de los otros actores y actrices que forman parte del elenco de los secundarios, ¿no? Hablábamos de esa comunidad y de ese trabajo coral. ¿Quién aparece? Por ejemplo, Léa Seydoux, ¿no? Es una actriz que ahora además me parece que está haciendo una peli protagónica de estas en plan... Marvel. Algo de Marvel, exacto. Sí, es que me suena. Marvel yo creo que no es que no sé si era una serie. Bueno, Léa Seydoux es la mítica de la de Mi vida con Adele, ¿no? Y Blue es, bueno, la vida de Adele. La vida de Adele. Blue is the warmest color, ¿no? Vale, Léa Seydoux es una de las protagonistas de la vida de Adele, pero que me suena ahora que es una tía que está, pues, que no para de rodar. Adele's Trending. Sí, ahora está con Kojima. Vale. Es videojuegos. Está haciendo... Vale, ¿ves? Me sonaba que había hecho... Que se había dado... No, Marvel no, pero sí que estaba preparando alguna serie de superhéroes o algo Al lado así, oscuro. Ella es la enfermera, por ejemplo, ¿eh? Ella es la enfermera. Después tienes a Bruno Tedeschini, que también es un actor bastante importante aquí en Europa, que es precisamente el apuesto de la Orden de Malta. Tienes a Elina Lowenson, que es la que hace de enfermera jefa, que también tiene una historia detrás, un papel muy interesante, y es una de estas actrices de cine independiente americano potentísima. Y Gillette Barbier, que es la enferma que aparentemente no tiene ninguna limitación, pero que sientes que establece una relación con la propia protagonista casi de necesidad, no tanto de ayuda, sino de necesidad para tener algo que hacer. Es decir, ya que la enfermera se pierde también por los derroteros de la pasión, ella está allí como enferma acompañando a la persona con limitación física, no? El pes de la metgessa aquesta del personatge, perquè té aquests lius al final de crisis de fe, de passió, és jove, és una noia molt jove, llavors és com que se enamora fugazmente de cierta gente, llavors és com... I a més, que és la metgessa de la prota, o sigui que la deja desatendidíssima. Totalmente. Això m'està recordant, perdó, és que ja m'ho he recordat abans el Papa Terrible, però amb això que acabes de dir la metgessa, el nuevo Papa. El Papa Joven. Vale, de Young Pope, no? Vale? Que també hi ha aquesta dona del soldat de l'Orde de Malta, no? que també està com enamorada de forma platònica del papa, que no es pot quedar embarassada, però llavors entra en tot un tema de... No tan crisi de fe, sinó al revés. Canvia la seva fe de Déu cap al papa y es una cosa extraña. Me gustaría pensar que Sorrentino, cuando planteaba esta serie, antes se vio Lourdes, siendo muy diferente, porque ya sabemos que Sorrentino llega con fuerza y pretende que sientas que es él, y aquí precisamente, y con esta idea nos vamos con Hausner. Hostia, Hausner me parece que tiene un discurso muy autoral y su factura también te deja entender quién está detrás, pero
también a veces, al menos en Lourdes, desde la sutileza, ¿no? Es decir, para aquellos que no conocéis a la directora, que sepáis que es austriaca. De hecho, esta es una producción austriaca, aunque rodada completamente en francés la película y rodada en Lourdes, es una peli de producción austriaca, porque ella estudió, de hecho, en la Academia de Cine de Viena, de Austria, que empezó relativamente fuerte, ya en el 2001, con su primer largometraje de debut que se llamaba Lovely Rita, y se estrenó en la sección Una cierta mirada del Festival de Cine de Cannes, ¿no? Después repitió de nuevo en Una cierta mirada con su segundo largometraje que se llamó Hotel, en 2004, y en 2009, esta peli que estamos comentando, ¿no? La que ganó en el Festival de Venecia, el premio Fipressi, y después una cuarta y una quinta, y aquí es donde la conocemos nosotros, ¿no? Con su última aportación, que és del 2019, que se llama, exacto, Clar, Little però Joe. aquí va ser interessant perquè aquí es va estrenar, i és la primera pel·li que vaig veure post-confinament. Y tiene mucho de pandemia, ¿verdad? Però és que, clar, ens vam quedar al·lucinats, tio, al cine, perquè veus els personatges que estan con los batines de médico, tothom amb mascaretes, tothom gel hidroalcohòlico, tothom posant-se a les bambes. Sí, però tot era com... ¿Pero qué es esto? Te da y veías sensación, y es 2019, tío. Te da la sensación de que es una peli creada en pandemia. Y no, nos llegó en pandemia, pero la producción es del 2019. Visionaria. Y sin lugar a... Sí, tiene ese puntito de clarividencia la peli, todo, y que plantea reflexiones que van relacionadas con la sanidad, con la salud, pero un poco con el sistema, ¿no? A fin de cuentas. Sí. Little Joe me parece... Hostia. Es muy buena, ¿eh? Es una peli más de tono Sitges, ¿no? Y esto también nos permite quizás ir avanzando algo de cómo acabaremos el programa hoy, ¿no? Un poquitito con esa preagenda Sitges, pero sin lugar a dudas Little Joe vale tanto la pena como Lourdes, siendo productos de la misma mente, que son ciertamente diferentes, ¿no? Una película, como comentábamos, que reflexiona sobre la vida, sobre esa comunidad religiosa y sobre sus miserias, y otra con un tono mucho más efectista, pero al final la puesta en escena me parece que juega en direcciones similares, ¿no? Hay una idea de puesta en escena en ambos casos, una mucho más efectista, que es la del Little Joe, que no la de Lourdes, que busca más un naturalismo, pero al final también apoyándote en lo que es la teatralidad de la ceremonia religiosa, en cómo muchas veces, la propia fe y la esperanza pues te llevan a la repetición y a estas ideas dogmáticas que nunca cesan. Ese punto de repetición también te lleva como a una cierta hipnosis, ¿no? De alguna manera el cine de Hausner, me atrevería a decir que te atrapa, porque el Little Joe te atrapa sin lugar a dudas, totalment. I el Lourdes també, no? També. Bueno, i a Little Joe, sense tampoc fer molt spoiler, però també hi ha aquest punt de sanació, perquè al final és aquesta... ¿Sanación o enfermedad? La alegría de vivir, ¿no? Es cierto, muy bien visto. Sí que es cierto que esa peli también juega con la idea de ¿aceptamos la enfermedad o realmente nos sanamos? O hay que sanar. Lo embrace, ¿no? Allò de... ¿Hay que salvarse o estábamos perdidos en primer lugar? Exacto, exacto. Religión. Pues mira, me gusta cómo acaba esta sección así. Yo creo que no hace falta decir nada más. Invocant a... Aviam si tornarà aquest, eh? Exacte. El Koeman està per allà. Y nos vamos a la agenda, ¿no? A esa vamos agenda, a la agenda. Agenda múltiple. Una agenda monográfica, creo. Què es cou? Bueno, es cou principalment... Bueno, comencem per altres coses, potser abans del plato fuerte. La única cosa que se cuece en octubre, aparentemente. No, a veure, de fet, hi ha moltes estrenes de pel·lícules que venen ara en les properes, ni que sigui 2 setmanes, però moltíssimes, eh? O sigui, també s'ha estrenat una que tenia molta relació amb el que portaves avui, Adriano, que era la de Benedetta, ¿no? Que de hecho, cuando nos planteábamos este programa de santos y santas, ¿no? O de su santidad y la santa, Benedetta aparecía allí como una de las claras opciones, película de Paul Verhoeven, que me parece que está más en la línea del Papa Terrible, ¿no? Sí. Que bueno, provocateur. Sí, porque nos habla de una relación lésbica, ¿no? De un personaje femenino dentro de como una realidad casi monástica, y es Benedetta de Paul Verhoeven, ya sabéis que este gran cineasta que nos regaló él, bueno, no tanto, pero que tiene básico, básico, Showgirl, no me parece que también es suya. Estás hablando de Paul Verhoeven, o sea, exacto. Sí, su nombre. ¿Quién no conoce Paul Verhoeven? Claro. Exacto. Hemos hablado de Dune, ¿no? Que es uno de estos estrenos así bastante recientes, y sí que es cierto lo que tú dices, que al margen del Festival de Sitges, que da un poco pues para estar interesado por algunas cuestiones, de hecho, una de las pelis que va a Sitges también se estrena, que es la de Titane.
Sí. Titane, que es la nueva película de Julia Ducournau, que la petó bastante con Crudo, Raw, ¿no? Raw. Y que ahora la vuelve a petar con esta película, que diría que también ha ganado un premio así relevante. Venecia, ganó ¿no era? la Palma de Oro de Cannes. En Cannes era. Entonces sí que es cierto que cada vez más nos pasa esto, ¿no? Que estamos expectantes de películas que se puedan ver en Sitges, pero que ya están en ese primer fin de semana o segundo fin de semana en cartel. I Last Night in Soho, la de Edgar Wright, la nova... Claro, ja l'ha acabat? Sí. Tio, no m'havia enterat. Es va esgotar en 2 minuts a Sitges. L'estrena aquí a nivell espanyol a Sitges, però no tardarà tant en estrenar als cines. Hi ha moltes pel·lícules aquest any de Sitges que, o bé inclús, això com va passar amb Clímax de Gaspar Noé, que es va estrenar, de fet va guanyar a Sitges, el mateix nit que guanyava Sitges estrenava a Espanya. És que això és una cosa que està passant bastant en el món del cinema, perquè hi ha hagut tota aquesta lluita durant pandèmia de si estrenar-les simultàniament en sales o en streaming. Quina és l'opció que han trobat? Perquè han tingut denúncies a lo de Scarlett Johansson, no? És, les estrenem al cine, sí, però molt ràpid les traurem. Per exemple, no fa ni un mes que es va estrenar Shang-Chi, per el cable de Marvel, eh? Sí, me parece interesantíssim. I em sembla que és a finals d'aquest mes estarà ja Disney Plus en obert. Vale? I després, d'aquí 2 setmanes després, al novembre, tindrem Eternals i serà una cosa semblant. Puc comentar una cosa d'agenda? Ja que parleu d'això, del Papa Terrible i de Lourdes, just es va estrenar aquest octubre, és a dir, tal com ha començat el mes, s'ha estrenat a Netflix el documental Colonia Dignidad, una secta alemana en Xile, vale? Que mescla una miqueta d'aquestes coses, perquè és a Xile, als anys 50-60, un alemany exsoldat nazi però que era religiós, el van fotre fora d'Alemanya perquè era pederasta, bàsicament, i va muntar una colònia per ajudar a la gent de Xile i tal. I tot el documental són 6 episodis on es narra quina relació va tenir aquest centre, que es deia Colònia Dignidad, on suposadament ajudaven els nens, els educaven i tot, amb Augusto Pinochet durant la dictadura de Xile. I com va acabar tot plegat, que ja us dic jo que tot això va acabar el 2014, em sembla que és. Nos faltan estas aportaciones de Ferran, de documentales, morbosos de Netflix. Con el morbo, Netflix siempre con el morbo, Suquillo. Posarem Netflix empanada. Perquè ara és allà, no?, on van estrenar la de Britney Spears que comentàvem abans. O sea, tienen el morbo total, ¿eh? Bueno, saben que vende. Así muy en plan rápido, ¿vale? Títulos que se podrán ver en Sitges, que ya hemos mencionado alguno de ellos, como es el de Titane de Ducournau o como el de Last Night in Soho, pero mucho cine español. Bastante cine español, títulos que como El Visitante o 3, esos que todo el mundo está expectante, y después, hostia, la de Veneciafrenia, ¿no? Y Veneciafrenia. La de la Iglesia, ¿no? Exacto. La nova. Alex de la Iglesia, que de hecho tiene una remasterización en 4K del Día de la Bestia, ¿no? Sí, perquè fa anys. Que també la daran en Sitges. El Dia de la Bèstia en 4K hi haurà moments de la pel·li que patirem bastant amb segons quins cromes, perquè eso de el tío Pepe y el cartel de Suez puede ser complicado, Hostia, pues que me tiro, ¿no? El momento que me tiro. Buah, me encanta. Yo la voy a ver en Tot i que Sitges. sí, veure l'stop motion de la bèstia amb 4K pot ser guai. Y ya que hablábamos de cartel y de festival, es interesante ver cómo Zhang Yimou tiene una película que se estrena ahora, que es Un Segundo, One Second, ¿no? Que parece ser que es la que durará 3 horas. Y tiene otra peli que estrena en Sitges, que es justo del año posterior, que se llama Cliff Walkers. Y esta parece ser que es un thriller bastante interesante. Sí, así como la que van a estrenar ahora en cartel, ¿no? En las salas comerciales, deja mucho que desear, es lo que dicen. Un segundo, Cliff Walkers la están dejando bastante bien. Per cert, estan deixant una mica així freda la de l'Edgar Wright, la de Last Night in Soho. L'estan deixant bastant freda, Home, si és com Baby Driver. Ja. Però va agradar, dintre el cacà va agradar. Baby Driver va agradar a molta gent que no havia vist Edgar Bueno, Wright. clar, si no has vist nada de... pero esto es como lo de... Si no has visto Scott Pilgrim, Color Out of Space. ¿Tú sabes que Color Out of Space gustó también? Ja ho sé. Y de hecho viene, De fet, Viene, vuelve a actuar en una de las películas así que han generado expectativa. Nicolas Cage, y es que esta vez ha unido fuerzas con otro friki, pero un friki japonés que es Sion Sono. Y Sion Sono... The Goslan in the... sí. No tengo ni puta idea. Escolta, no la veré. Saps que gràcies a Nicolas Cage no van projectar un curt nostre a Sitges? Qué grande. Perquè ahora lo entiendo todo, perquè anava a presentar la de... Crec que era l'any de Mandy. I havien de passar un curt nostre a una sala i això que no sé què va passar a la seva sala de premsa, no, perquè hi havia massa públic de premsa i van habilitar una sala més gran que és on es projectava el nostre, entre altres curts, i van petar-se a la projecció. Bueno, tío, es que Nicolas Page in the sí que pasé Page ese día. Bueno, va, y acabo con 3 títulos que son Hemos básicos. acabado 4 veces. Que son Adriano, básicos. Belle, ¿vale? La nueva película de animación del Niño y la Bestia, que si no me equivoco
equivoco, es Mamoru Soda. Mamoru Soda. Where is Anna Frank? Sí, que es la nueva peli ¿no? de Ari Folman, es que fue exacto, que es un tío curtido de la animación, que nos regaló hace años ese pedazo de peliculón que nos hablaba de la guerra del Líbano en Israel. Es la de... Tic-tac, 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 tic-tac. Espérate. No era Golondrinas, ¿verdad? No, esto queda muy atrás, tío. No, com es deia? La de Bashir. Exacto, Vals con Bashir. Me encantaba esta peli. Él después hizo otra película que creo que también te gustó muchísimo, que jugaba con animación e imágenes reales. Aquesta quina era, sí. Ens quedarem aquí. No. Acabaremos con esto. Una parella. El Congreso. Que salia Robin Wright. Sí, la Robin Wright. És la que vam veure, em sembla que la vam veure tu i jo a casa, que és aquella que té el moment... No, si la vaig a les Sitges. Cool World, que tiene ese momento Cool World que se vuelven personas de dibujos. Exacto. Que es súper psicot. A mí no me acabó de convencer. A mí esta peli no tanto, pero Ari Folman es un grande. Se le iba mucho la cabeza. Vals con Bashir es una obra maestra y todo el mundo está muy expectante con dónde está Anna Frank. Where is Anna Frank? ¿Y dónde está el final de este programa? Pues ya, ¿no? Sí. Creo que ha llegado. Pasado mañana. S'ha hecho corto, No, dejémoslo ahí. El proper programa suposo que portarem ja alguna de Sitges, no? Perquè ja s'haurà acabat. El proper programa jo no hi seré. Ferran, bueno, no ho veieu, però jo la meva mirada anava cap a l'Adriano. Vale, no vull dir que jo Sitges, tot vostre. Siempre, Ferran no lo sabe. Sí, el Carles hauria d'estar, no? Digo yo. Carles ya está en Sitges ahí escribiendo artículos como un loco. Está acampant ya. Pero que todo el mundo sepa que cuando entres en esta secta, tú crees que te vas, pero nunca te puedes ir del todo. Venga, chicos. Doncs molt d'acceptat, tot bé tornat. Fins al següent programa. Adéu. Adiós.